Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio poder estar hoy congregados y estar alrededor de la mesa del Señor y también disfrutando de las alabanzas y de su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a seguir estudiando el libro de Filipenses que comenzamos hace 3 semanas. Y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 1, el versículo del 9 al 11. Si me podéis acompañar a Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 11. Y el título de este mensaje es El crecimiento espiritual en el creyente. El crecimiento espiritual en el creyente. No sé si habéis escuchado lo que es el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan. Así acuñó en los años 80 el doctor Dan Keeley, un psicólogo norteamericano, a este comportamiento común que encontraba en algunos de sus pacientes. Este comportamiento se caracterizaba por el miedo a crecer y a desarrollar las habilidades, responsabilidades y obligaciones de la etapa adulta. Una persona con este síndrome piensa, siente y actúa como un niño. Presenta dificultad para comprometerse y cumplir su palabra. Le cuesta mostrar afecto y amor hacia los que tiene alrededor. No comprende por qué los demás no son como él, por qué los demás cambian y crecen. Se queja y los critica. Y su comportamiento es rebelde y egoísta. El síndrome recibe el nombre del personaje de la novela Peter Pan, un niño que decidió no crecer y que se adentró en el mundo de nunca jamás, para vivir por siempre en un mundo de aventuras y fantasías de niños. Posteriormente, Disney lo llevaría a la gran pantalla y frases como "no crezcas, es una trampa", "la ignorancia te da una hora más de felicidad", "sigue aventurándote y no te conviertas en un adulto", son algunas que aparecen en la película. Tristemente, este tipo de comportamiento también puede, y de hecho está presente a nivel espiritual en muchos cristianos hoy día, y también puede estarlo en nosotros. Tal y como si tuvieran el síndrome de Peter Pan, han decidido o han rehusado crecer. Prefieren vivir en un mundo de ignorancia, sin responsabilidades ni compromiso delante de Dios, y menos de su iglesia. Sin amor por Dios ni por sus hermanos, sin afecto, sin querer someterse a la palabra de Dios. Además, juzgan y critican y tachan de soberbios y orgullosos a aquellos que pretenden y anhelan madurar en su fe. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el crecimiento espiritual es un deber prioritario, urgente, necesario, vital e ineludible a lo largo de toda la vida del creyente verdadero. El crecimiento espiritual es consecuencia inevitable de nuestra salvación. De hecho, el propósito del Evangelio es doble. Por una parte es llevarnos a Cristo, pero por otra es hacernos como Cristo. Ese es el proceso en el que debe vivir todo aquel que ha creído en Cristo y ha recibido por la fe el perdón de sus pecados. Ahora, ¿cómo y para qué debemos crecer espiritualmente? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde, mi padre ha dicho que no íbamos a equivocar. En esta tarde, en Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 11. Concretamente vamos a ver 2 lecciones clave para crecer espiritualmente. Que salgamos de aquí con 2 lecciones clave para crecer espiritualmente. Vamos a leer el texto. Y esto pido en oración, versículo 9. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que esta palabra que acabamos de leer, que viene de ti, podamos entenderla, podamos
conocer lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, que tú abras nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones para poder comprenderla y para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera lección para crecer espiritualmente es entender el procedimiento para crecer espiritualmente. Entender el procedimiento para crecer espiritualmente. Leamos de nuevo el versículo 9. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para crecer espiritualmente debemos primeramente entender cómo podemos realmente crecer. ¿Cuál es el proceder que debemos seguir para crecer? El texto comienza afirmando en el versículo 9, y esto pido en oración. Y esta frase, que comienza con la conjunción y, nos indica que no es una frase aislada o un párrafo que acaba de comenzar, sino que está estrechamente unido a su contexto inmediato, a los versículos que hay justo anteriormente. Estos versículos los estudiamos la semana pasada, el versículo 3 al 8. Y estos versículos son una oración inicial y habitual que el apóstol Pablo hace al comienzo de sus cartas. En esta oración, esta primera parte de la oración, vimos 3 características de la oración intercesora. ¿Cómo debía ser nuestra oración por nuestros hermanos? Y aprendimos en estos versículos que la oración intercesora debe ser una oración llena de gratitud y gozo. ¿Recordáis? Debemos orar con gozo por nuestros hermanos y con acción de gracias. Versículos 3 y 4. Pablo está agradecido a Dios por los creyentes. Y es por eso que oraba continuamente por cada uno de ellos, por su comunión en el Evangelio, nos dice el versículo 4. Esa gratitud estaba marcada por el gozo. Oraba con gozo. A pesar de sus circunstancias, a pesar de estar en la cárcel, en arresto domiciliario en Roma, a pesar de sufrir persecución por muchos que querían su mal, esto no quitaba ni le robaba su gozo, el gozo que Dios le había puesto en su vida. Además, aprendimos que nuestra oración debe estar llena de dependencia divina. Versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oramos por nuestros hermanos, pero tenemos la convicción plena de que la obra de santificación, la participación en el Evangelio es una obra que realiza Dios. Dios la comenzó desde la eternidad, el que comenzó en vosotros la buena obra. La efectuó en el momento en el que los creyentes son salvos y la va perfeccionando a medida que crecemos en santificación progresiva, hasta el día que Cristo glorifique nuestros cuerpos. En último lugar, vimos que la oración intercesora es una oración llena de amor. En los versículos 7 y 8 vemos que Pablo oraba con una actitud amorosa. Y este amor no era un amor que salía de sí mismo, sino que era el entrañable amor de Jesucristo. Un amor que Dios había puesto en su vida. Ese era el motor que movía a Pablo a orar por sus hermanos. El amor de Cristo. Y ahora, a partir del versículo 9, la oración no acaba. Ahora Pablo va a hacer una petición. Acabamos de leer, y esto pido en oración. La palabra proseukomai, traducida aquí como pido en oración, aparece en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Y se traduce generalmente como orar o pedir, y siempre en referencia a Dios. Cuando Pablo está diciendo, y esto pido en oración, está orando a Dios, está pidiéndoselo a Dios. Pablo va a orar a Dios sabiendo que es Él el que hizo la obra de salvación en la vida de los creyentes. Y es Él el que la perfeccionará hasta el fin, como dice el versículo 6. Por eso ahora, para hablar del crecimiento espiritual, va a pedírselo a Dios, porque sabe que es Dios el que lo realiza. ¿Qué es lo que pide en oración? Sigamos leyendo el versículo 9. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo ora por el crecimiento espiritual de los creyentes.
porque entendía que era un aspecto esencial de la obra de Dios en sus vidas. Los creyentes no podían descuidar su crecimiento espiritual. Y es por eso que Pablo oraba continuamente por ello, para que Dios hiciera esa obra de santificación en ellos y para que ellos estuvieran ocupados en crecer, porque era esencial para su vida. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para crecer espiritualmente? Aquí lo presenta el apóstol Pablo en el versículo 9. Presenta dos elementos imprescindibles que revelan el procedimiento para crecer espiritualmente. En primer lugar, el crecimiento basado en el amor. El crecimiento basado en el amor. Fijaros lo que dice el versículo 9, la primera parte. La petición de Pablo es que vuestro amor abunde aún más y más. La Biblia nos presenta el amor como la virtud suprema. El prerequisito para todas las demás virtudes. La base es el amor. Y el amor es lo que nos debe mover a hacer todas las cosas. Primera de Corintios 13, un texto muy conocido que se utiliza mucho en las bodas y muchas veces también fuera de contexto, pero en este capítulo nos habla de que el amor está por encima de la esperanza y por encima incluso de la fe. Ahora bien, ¿a qué amor se está refiriendo? Que vuestro amor abunde. ¿A qué amor se está refiriendo el apóstol Pablo? Tenemos que acudir al contexto inmediato, en el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo 8? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor que pide que abunde en ellos es el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Este es el amor al que son llamados los filipenses. Y ese amor es en su origen y naturaleza de Dios, proviene de Dios. Y esto lo podemos confirmar en base a que la palabra que utiliza aquí que se traduce como amor es la palabra agape. Y se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al amor que viene de Dios. Que vuestro agape abunde. Es el amor que viene de Dios. Además, Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. De tal manera que todos los creyentes hemos recibido el amor de Dios. Ese amor es el que nos capacita para poder amar y deleitarnos en Dios y para poder amar también a los hermanos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 22, 37 al 39, haciendo referencia al Antiguo Testamento, que la ley se resume en dos cosas. En dos mandamientos. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley. Cumplir estos dos mandamientos realmente es imposible para el ser humano de manera completa. Es imposible realizarlo en nuestro propio esfuerzo o nuestra propia capacidad. Y es solo cuando tenemos el amor de Dios, cuando hemos recibido el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, entonces podemos amar a Dios y podemos amar a los hermanos de la forma que Dios quiere. Esta forma es imperfecta por nuestra naturaleza pecadora, pero es la necesidad en la que debemos abundar. Dice Juan en su epístola, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién viene el amor? De Dios. Tenemos el amor de Dios. Todo el que es nacido de Dios debe amar como Dios ama. Ahora bien, este amor de Dios hacia sus hijos no es un amor basado en un sentimiento o en una emoción o en la atracción física, ni mucho menos, ni es un amor causado por ninguna excelencia ni mérito del que lo recibe. No somos amados en base a que lo merezcamos, en base a que Dios sienta amor por nosotros, en base a nuestras emociones, en base a nuestra atracción física, en base a lo que somos, sino que es un amor volitivo. ¿Qué significa esto? Es un amor basado en el ejercicio de la voluntad divina, que elige amar deliberadamente sin ninguna causa externa que lo motive a ello. Ese es el amor de Dios. Es un amor que nace de su voluntad.
Esto es lo que enseña Romanos 5:8. Pero Dios, todos conocemos, muestra su amor para con nosotros. ¿En base a qué? Aunque éramos pecadores, aun siendo nosotros pecadores, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué razón tiene Dios para amarnos? Ninguna, al contrario. La razón que tiene Dios es condenarnos por nuestro pecado. Pero es un ejercicio deliberado de su voluntad, que Él en su amor decide amarnos, no en base a ningún merecimiento humano. ¿Cómo nos amó? Muriendo por nosotros. Este es el amor de Dios. Ese es el amor que ha sido derramado en nosotros. Un amor que no merecemos y un amor que nace de su propia voluntad y un amor que es capaz de llegar hasta la muerte. No hay ninguna razón, hermanos, para que Dios nos ame. No hay belleza, ni mérito, ni capacidad, ni excelencia que nos haga merecedores del amor de Dios. Nada, nada. Pero Dios nos ama. Y es un amor que nace de su voluntad. Así lo expresa en Efesios capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, hablando de nuestra salvación, dice que Dios nos escogió, ¿cómo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo nos amó a Dios? ¿Cómo nos escogió? Según el puro afecto de su voluntad. No en base a nuestro mérito. Hermanos, no pensemos en ningún caso que Dios te ama por nuestras capacidades, por nuestros esfuerzos, por todo tu trabajo a lo largo de los años en la obra del Evangelio, por todas tus buenas obras que hayas podido hacer a las personas, por lo bueno que has sido con la gente, con tus vecinos, por lo bien que predicas, por lo sabio que eres, o incluso en base a tu fe o por cualquier otra razón que nazca de ti mismo. Dios te ama por el puro afecto de su voluntad, porque es su deseo y propósito. Hemos escuchado muchas veces, Dios te ama tal como eres. Mentira. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Y es muy diferente. El único que es digno de amor, en base a sus méritos, su perfección, sus obras, su entrega, su divinidad, su santidad, su poder, su fidelidad, su soberanía, su justicia, su misericordia y gracia. ¿Quién es? Nuestro Dios. Él sí merece nuestro amor. Él sí es digno de nuestro amor, pero nosotros no somos dignos de su amor. Ahora bien, la palabra de Dios nos afirma que todos los cristianos verdaderos poseemos el amor de Dios. Pero a la vez, el texto nos indica que este amor debe abundar aún más y más. Es un amor dinámico. Es un amor que debe crecer, que debe aumentar. La palabra abunde en el original tiene que ver con estar lleno hasta arriba, sobresalir. Se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento, pero una de ellas es cuando los discípulos tienen que recoger las cestas. Y ahí dice, recogieron todo lo que sobró, todo lo que sobresalió, todo lo que no se pudieron comer. Se utiliza también esta palabra. Por tanto, no es un amor estanco, no es un amor estático, inamovible, sino un amor que debe crecer. ¿Cuánto? Nos lo dice el texto. Aún más y más. Esto indica un amor ascendente cada vez mayor. Va siempre en aumento a lo largo del tiempo. Es un amor que debe crecer a lo largo de la vida del creyente. De modo que éste rebose, sobresalga de amor. Y esa es la petición de Pablo para los filipenses. Pero también es la petición de Pablo para los tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 12. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Ese es el deseo de Pablo para los creyentes. Cuando estaba encarcelado en Roma, él no solo escribe Filipenses, sino que escribe otras cartas. Y una de ellas es Efesios, justo en esta misma época. Y allí le dice a los efesios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El propósito es ser llenos, que este amor crezca en nosotros, que este amor abunde aún más y más. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que este amor abunde aún más y más en nosotros? El texto nos da la respuesta y nos muestra el segundo elemento, que es un crecimiento centrado en la palabra de Dios. Un crecimiento centrado en la palabra de Dios. Versículo 9, segunda parte. Dice así, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La primera palabra que aparece aquí es ciencia. La palabra ciencia en griego es epignosis, que son la unión de dos palabras. Epi, que significa sobre, y gnosis, que significa conocimiento. Esta palabra no tiene nada que ver con el término actual de ciencia. Este no aparece en las Escrituras, no tiene nada que ver con la ciencia moderna, sino que se refiere a un conocimiento pleno y exacto. Sobre conocimiento, conocimiento pleno, conocimiento exacto. La Biblia de las Américas es más precisa y lo traduce conocimiento verdadero. ¿Cómo podían alcanzar este conocimiento? ¿Qué y a quién debían conocer para ello? Aquí no nos dice a quién debían conocer, pero si observamos las otras cartas, se escribe a la misma vez o en la misma época. Allí el apóstol Pablo en Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, hablando de la salutación a los efesios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento verdadero? El conocimiento de Dios. Y Colosenses 1, 9 y 10, que también lo escribe en esta misma época, en la salutación dice así, Colosenses 1, 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, si juntamos estas tres oraciones que Pablo escribe en el arresto domiciliario, se está refiriendo al conocimiento de Dios, al conocimiento verdadero. En segundo lugar, no solo deben abundar en ciencia, sino que también en todo conocimiento, dice el texto. La mejor traducción para esta palabra es discernimiento, en todo discernimiento o comprensión. Y esta palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y se refiere a un elevado nivel de comprensión bíblica de lo que Dios quiere para saber discernir entre lo correcto y lo falso, para saber discernir lo que es verdadero. Pablo está afirmando que la manera de crecer espiritualmente, de que su amor abunde aún más y más por Dios y por los hermanos, es por medio del conocimiento de Dios y de su voluntad. Este conocimiento no es místico, no está basado en experiencias en las que crees que has visto a Dios o que te ha dicho algo, o revelado por sentimientos o emociones humanas. Se trata de un conocimiento intelectual y volitivo de las verdades sobre Dios. Conocer, que nuestra mente sea saturada de lo que Dios es y de lo que Dios quiere. Ese es el conocimiento de Dios. Lo que Dios es y cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, Dios se ha revelado para que lo podamos conocer. Él se ha revelado de manera general a través de la creación. Y a través de la creación podemos conocer algunos atributos de Dios. Podemos ver inteligencia, podemos ver sabiduría, poder, majestad, grandeza.
Pero Dios no se ha quedado ahí, ha querido que lo conozcamos de una manera más profunda. No completamente, porque es imposible. Nosotros conocemos una pequeña parte de lo que es realmente Dios, pero en su palabra nos ha dejado lo que realmente quiere que conozcamos de Él. Por lo tanto, para crecer espiritualmente, en amor a Dios, debemos conocer a Dios a través de su palabra, a través de lo que Él ha revelado, y conocer lo que Él quiere de nosotros a través de lo que Él ha revelado en las Escrituras. ¿Cómo podemos entonces crecer espiritualmente? Pasando tiempo en la palabra de Dios. No hay otra solución. No hay otra manera. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Pasando tiempo en la palabra de Dios. Es el principal y más importante medio para crecer espiritualmente. Para que el amor de Dios rebose en nosotros, debemos profundizar en el conocimiento de su palabra. Hermanos, hermano, hermana, no vas a amar a Dios si no le conoces. No vas a amar a los hermanos si no amas a Dios. Va a ser un amor sentimental, puede durar un tiempo, pero no es un amor volitivo, no es un amor real, un amor basado en la propia voluntad, un amor incondicional como el amor de Dios. No vas a conocer a Dios si no estás en su palabra. Nunca vas a crecer simplemente por venir a la iglesia de domingo en domingo, que hay que hacerlo. No vas a crecer simplemente por tener compañerismo con otros hermanos. No vas a crecer por servir mucho en la iglesia, por tocar un instrumento, por estar involucrado en muchos ministerios. Todo eso es necesario y parte de lo que Dios quiere. Pero realmente vamos a crecer conforme al tiempo que pasemos en la palabra de Dios. Y es triste ver a muchos cristianos hoy que no pasan tiempo en la palabra. Sí, llevan frases cristianas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo. Esfuérzate y sé valiente. Escuchan música cristiana. Están familiarizados con el lenguaje. Pero no pasan ni media hora alrededor de la palabra de Dios. El crecimiento espiritual no es una prioridad en sus vidas. ¿Creen que pueden crecer sin la palabra? El árbol más alto del mundo es el Hyperion, no sé si lo he pronunciado bien, pero se encuentra en el Parque Nacional de Redwood al norte de California. Se trata de una secuoya roja que supera los 115 metros de altura. Supera la altura de monumentos como el Big Ben o la Estatua de la Libertad. Impresionante. Es una secuoya longeva de más de 600 años. Su altura se debe a que se encuentra en una localización idónea para su crecimiento que todavía continúa. Los expertos dicen que crece 4 centímetros por año. Además de estar cerca del río Klamath, que pasa por al lado del bosque, se encuentra en un clima húmedo con fuertes precipitaciones durante todo el año, que le sirven de fuente para crecer. Este árbol bebe aproximadamente 1000 litros de agua al día, que transporta desde su base hasta la copa. Está en continuo contacto con el agua, lo cual es fundamental para su crecimiento. La pregunta que nos debemos hacer: ¿estás bebiendo de la fuente que te puede hacer crecer espiritualmente? ¿Estás lleno de la palabra de Dios, de la base hasta la cima, de tal manera que creces? ¿Hay una prioridad en tu vida por el crecimiento espiritual? ¿Estás creciendo en amor por Dios, en amor por tus hermanos? Hemos visto en primer lugar el procedimiento para crecer espiritualmente. Debemos crecer en amor a medida que estamos llenos y saturados de la palabra de Dios. Pero a continuación, los versículos 10 y 11 nos van a mostrar que para crecer espiritualmente debemos entender el propósito de crecer espiritualmente.
debemos entender el propósito de crecer espiritualmente. Leamos el texto, versículo 10 y 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Estos dos versículos nos revelan el propósito del crecimiento espiritual. En concreto nos revela varios propósitos que cumple el crecimiento espiritual. Y todos ellos conducen a un único propósito final. El primer propósito es la excelencia. Fijaros, versículo 10, primera parte. El texto afirma, para que aprobéis lo mejor. La finalidad es aprobar lo mejor. ¿Qué es aprobar lo mejor? Estudiar, investigar, determinar cuál es la mejor manera de agradar al Señor y vivir como Él quiere. ¿A qué se refiere con lo mejor? Se refiere a todas las verdades, actitudes, pensamientos, palabras y hechos que expresan la voluntad de Dios para el creyente. Es decir, tratar de vivir de la manera más fiel y plena posible, buscando la excelencia espiritual. El capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, nos muestra un listado de cuáles son las virtudes las que debemos pensar y buscar al fin de encontrar la excelencia espiritual. Dice así, Filipenses 4, 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Este es el propósito del crecimiento espiritual, que los creyentes vivamos una vida de devoción y obediencia al Señor, a medida que descubrimos adecuadamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. En segundo lugar, el crecimiento espiritual tiene el propósito de que seamos íntegros, la integridad. No solo la excelencia, sino también la integridad. El crecimiento espiritual produce integridad. Dice el texto, versículo 10, la segunda parte, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y la palabra a fin de que de nuevo revela que es un propósito. Pablo está hablando de un proceso continuo de transformación. El propósito es alcanzar una forma de pensar, sentir y actuar lo más íntegra posible, de tal manera que nos asemejemos a Cristo. Y para eso presenta dos adjetivos, fijaros. El primero es sinceros y el segundo es irreprensibles. La palabra sinceros en el griego es eilikrines, que se traduce por sincero, pero también tiene la connotación de puro, de pureza. Literalmente significa juzgado o probado a la luz del sol. Tiene la idea de pureza, de no tener imperfecciones. Así como el grano es pasado por el tamiz y le quita las imperfecciones y queda totalmente puro, a medida que el creyente está en la palabra de Dios, conoce la palabra, lo hace por amor al Señor y quiere obedecerle, su vida está siendo expuesta ante la luz de las Escrituras. Y de esta manera va eliminando sus imperfecciones, sus impurezas y va adquiriendo la integridad. Para que lo entendamos, es la idea del sodis. El sodis es un método de desinfección que se utiliza todavía, un método de desinfección de agua, utilizando la luz del sol. Consiste en colocar agua dentro de botellas de plástico transparentes y exponerlas durante un tiempo a la luz solar. A medida que el agua recibe la luz solar, la radiación ultravioleta va matando los microorganismos dañinos para la salud, de manera que el agua queda desinfectada y es potable para beberla. Y esto es lo que hace la palabra de Dios a medida que estamos creciendo espiritualmente. Saca a la luz nuestros pecados, haciéndonos cada vez más conscientes de ellos y generando un deseo genuino de eliminarlos de nuestra vida, de aborrecer lo que Dios aborrece.
porque queremos agradar a Dios. Esto trae una vida íntegra. El segundo adjetivo es irreprensibles. En el griego apróskopos, que significa sin ofensa, sin tropiezo. Y tiene la idea de no caer en conductas pecaminosas. Vivir una vida sin caídas morales. Evidentemente, eso es imposible, porque estamos todavía en nuestro hombre natural. Todavía estamos en un cuerpo de pecado. Pero el texto nos afirma que alcanzaremos la perfecta pureza o sinceridad, la perfecta irreprensibilidad en el día de Cristo. Dice el texto, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La perfección y la pureza completa la alcanzaremos en el día de Cristo. Ahora, ya lo estuvimos viendo la semana pasada. El día de Cristo aparece también en el versículo 6. Y no se refiere tanto al día de juicio de Dios, al día de juicio que Dios traerá sobre todas las personas, en el que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, sino que el día de Cristo se refiere al día en que nuestros cuerpos sean glorificados. Así como Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados, nos dice la palabra de Dios, con un cuerpo perfecto, sin pecado, no sujeto a la raza humana caída. Ahí alcanzaremos la pureza perfecta y la irreprensibilidad perfecta. Seremos sin tropiezo, porque tendremos la imagen perfecta de Cristo. Seremos como Él. Pero hasta que llegue ese día, hasta el día de Cristo, somos llamados a vivir en continua búsqueda de esa pureza y de esa irreprensibilidad. Desde el momento en que el Espíritu Santo nos regenera, comienza en nosotros un proceso continuo de transformación a la imagen de Cristo. Debemos ir en búsqueda continua de esa pureza hasta que el Señor nos lleve o venga por su iglesia. En tercer lugar, otro propósito del crecimiento espiritual es las buenas obras. Versículo 11a, dice allí la palabra de Dios, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Otro propósito que cumple el crecimiento espiritual es que seamos llenos de frutos de justicia. Llenos, pleró, tiene la idea de completar, proveer plenamente. ¿De qué tienen que ser llenos? El texto dice, de frutos de justicia. Este es un término tomado del Antiguo Testamento. Aparece en dos pasajes, en Proverbios 11:30, y el fruto consiste en ganar almas. Y Amós 6:12, relacionado con las buenas obras. En el Nuevo Testamento, Santiago 3:18 lo utiliza para referirse a las buenas obras que produce la justicia de Dios en la vida del creyente. Así como un árbol sano y bien cuidado está lleno de buen fruto, el propósito del crecimiento espiritual es producir buen fruto en el creyente, es decir, buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Estas buenas obras comienzan con nuestra actitud. Comienza con nuestra forma de ser. Son actitudes piadosas. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son actitudes piadosas. Ese es el primer comienzo para las buenas obras. Pero estas buenas obras tienen que ir seguidas de hechos. Segunda de Corintios 9, allí Pablo está hablando de la ofrenda. Y cómo los creyentes de Macedonia habían sido generosos. Habían ayudado a los pobres. Habían dado semilla al que siembra, pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Segunda de Corintios 9, del 8 al 10. Allí dice el texto, para que abundéis para toda buena obra. Y al final dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. El propósito del crecimiento espiritual es producir buenas obras en los que son de Cristo. Además, nos dice el texto en el versículo 11 de Filipenses, que estas obras son por medio de Jesucristo.
Nadie puede producirlas por sí solo, por su propio esfuerzo. Jesucristo mismo dijo en el aposento alto, Juan 15, ¿qué dice allí? Versículo 4 y 5. Exacto. Separados de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, podéis llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos producir buenas obras en nuestras propias fuerzas. Es a medida que permanecemos en Cristo, estamos unidos a Él, entonces podemos producir buenas obras. En último lugar, el último propósito del crecimiento espiritual, el propósito final, el más grandioso, espléndido, el propósito en el cual todos los demás propósitos anteriores se cumplen. Tanto la excelencia, la integridad, las buenas obras sirven y son para la gloria y alabanza de Dios. Este es el propósito del crecimiento espiritual. Versículo 11b. Dice el texto, para gloria y alabanza de Dios. Este es el fin primordial y último del hombre. Y de Dios, su propia gloria. El fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La doxa, que es la gloria, la traducción es gloria, se utiliza de diversas maneras y con diferente énfasis o significado en distintos pasajes de la Escritura. Pero en este pasaje en concreto, Pablo lo utiliza para referirse a la exhibición del carácter de Dios y de sus hechos. La gloria de Dios es la exhibición de quién es Dios y de lo que Él ha hecho y hace. Después se utiliza la palabra alabanza y nos habla de reconocimiento, honor, aprobación. El propósito del crecimiento espiritual del creyente es que a través de este se exhiba, se manifieste y se refleje el carácter de Dios, sus atributos, y sus hechos, y que Él sea el único que reciba alabanza y reconocimiento por medio de esto. Pablo le dijo a los corintios, y no lo sabemos de memoria, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para que en todo sea exhibido el carácter, los hechos de Dios, y Él tenga el reconocimiento y el honor. Ese es el propósito por el que Dios nos salvó. Efesios 1, 11 al 14 nos declara que hemos sido escogidos, regenerados, sellados por el Espíritu. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Para que en todo Él sea glorificado. De la misma manera, el propósito del crecimiento espiritual, según este pasaje, es la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, a medida que somos íntegros, que buscamos la irreprensibilidad, la sinceridad, a medida que vivimos vidas que buscan la excelencia, todo esto no es en ningún caso para nuestra gloria, para que nosotros seamos reconocidos, para que otros nos alaben, para que otros nos reconozcan. No, es para que Dios reciba toda la gloria y la alabanza. El crecimiento espiritual, hermanos, tiene que hacerse motivado en amor. Hemos leído que vuestro amor abunde. De lo contrario, no será para la gloria de Dios. El crecimiento espiritual no es para mostrar lo inteligentes que somos. No es para mostrar nuestro orgullo, nuestra soberbia, para ponernos por encima de los demás. No es para justificarnos delante de otros o para que otros hablen bien de nosotros, para que seamos reconocidos. No es para que otros digan qué bueno o santo es este hermano. No es para que otros vean que estamos creciendo y así recibir alabanza de ellos. No es para mostrar lo asombroso que puedes llegar a ser, ni para mostrar tu elocuencia o para mostrar lo bien que puedes llegar a servir.
para mostrar lo bien que hacen las cosas. No. El único propósito que debe mover nuestras vidas a la hora de crecer espiritualmente y en todas las demás áreas es la única y exclusiva gloria de Dios. Porque además es su obra. Él la comenzó y Él la perfeccionará. No es nuestra obra, es suya. No nos apropiemos de su gloria, de la única gloria que a Él le pertenece. Además, esto es lo que estaremos haciendo en el cielo. Reconociendo a Dios, alabándole, exhibiendo, sus atributos y sus hechos, glorificándole en todo. No querrás ir al cielo, entonces, si tu propósito de corazón no es su gloria. Si tu propósito es que tú seas reconocido. ¿Es conocer la palabra para que vean lo elocuente que eres? ¿O es conocer la palabra para que vean lo santo que eres? Ahí Dios nos está llevando la gloria. Crecemos, profundizamos en la palabra, conocemos a Dios, conocemos su palabra para su gloria y su alabanza. Y a veces es fácil caer en el orgullo. Tal vez no lo manifestamos externamente, pero muchas veces en nuestro interior podemos buscar nuestra propia gloria. Podemos tratar de crecer para buscar nuestro reconocimiento. Y esta es una actitud que Pablo condena. Es la actitud de los enemigos de la cruz que describe en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 19, hablando de los enemigos de la cruz, dice que el Dios de ellos es su vientre, ellos mismos, su reconocimiento, ser exaltados, llevarse la gloria. Dice su gloria, su vergüenza. Pero hermanos, aquellos que amamos la cruz, aquellos que amamos a Cristo, solo podemos clamar, a ti sea la gloria. Y tenemos que luchar con esto, porque nuestra naturaleza pecaminosa, de la que todavía no nos hemos desprendido totalmente, quiere y busca nuestra propia gloria. Quiere que seamos reconocidos. Pero Dios quiere que le demos la gloria a Él. El conocimiento de Dios con las motivaciones equivocadas es un conocimiento vano e inservible. Pero cuando somos motivados por su gloria y movidos por el amor a su nombre, entonces este conocimiento edifica, produce fruto y trae gloria a Dios. ¿Cuáles son tus motivaciones para crecer espiritualmente? ¿Hay una búsqueda de integridad y excelencia para la gloria de Dios? ¿O lo haces motivado en tu propia gloria? En esta tarde, estos versículos nos han enseñado que para crecer espiritualmente debemos entender primeramente el procedimiento para crecer espiritualmente, basados en el amor y centrados en la palabra de Dios. Y también hemos visto el propósito de crecer espiritualmente. Excelencia, integridad, buenas obras y todo para la gloria y alabanza de Dios. Sin duda, el síndrome de Peter Pan sigue presente en muchos cristianos hoy. Al final de la novela, Peter Pan decidió no crecer y decidió vivir en el país de nunca jamás, sin madurar ni aceptar sus responsabilidades. ¿Y tú? ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar en la fe? ¿Quieres cumplir el propósito por el que Dios te ha salvado? Crecer espiritualmente hasta la imagen de Cristo para que en todo sea Dios glorificado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Realmente caemos rendidos y vemos que muchas veces somos orgullosos, engreídos y buscamos nuestro reconocimiento y nuestra gloria, Señor. Pero como hemos leído, Señor, queremos que en todo tú seas glorificado. Señor, ayúdanos a que motivados por el amor busquemos crecer espiritualmente
ahondar en el conocimiento de tu palabra, para que así podamos actuar y vivir con vidas plenas que te agraden, vivir con excelencia, con integridad para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque aún sabemos que es tu obra y que dependemos de ti y que todo esto que queremos buscar y que nos proponemos y que queremos hacer no es posible, Señor, si no estamos arraigados a ti, si no permanecemos en ti, Señor, y si no estamos motivados por tu amor, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, Señor. Te pedimos si hay una persona aquí que todavía no te conoce, Señor, que pueda ver y contemplar el increíble amor de Jesucristo, el cual, siendo perfecto, se entregó por nuestros pecados, muriendo en la cruz. Ese es el amor que tú tuviste por nosotros, un amor incondicional, un amor inmerecido, Señor, un amor radical, Señor. Y en esta tarde venimos para rendirnos y darte la gloria. Y que tú, Señor, seas glorificado por medio de nuestro crecimiento, por medio de cada una de las cosas que hagamos, Señor. Te pedimos estas cosas y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.